Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Iván García. En esta charla daré los fundamentos para tener un buen entendimiento de la técnica denominada RAG. El video va dirigido principalmente a personas que utilicen aprendizaje automático para crear soluciones. Sin embargo, abordo los conceptos de una forma simple y clara, con la intención de que un público no tan técnico pueda entenderlo. Esta presentación se divide en 4 bloques como se muestra en la pantalla. En el primer bloque hablo sobre los fundamentos de Natural Language Processing. El segundo y tercer bloque son conceptos que debemos entender para poder comprender RAG. El cuarto bloque explicamos RAG, cuáles son sus limitaciones y algunas formas de mejorar su desempeño. ¿Qué es Natural Language Processing? Es un área de la informática que engloba cualquier interacción entre computadoras y lenguaje humano. El NLP tiene a su vez múltiples subcampos. Sin embargo, en esta sesión nos centraremos solo en 2 de ellos debido a su cercanía con la inteligencia artificial. La primera de ellas, el entendimiento del lenguaje natural, o NLU por sus siglas en inglés, es un campo que se enfoca en comprender el significado del lenguaje humano. La segunda de ellas, la generación del lenguaje natural, NLG por sus siglas en inglés, se enfoca en la generación de lenguaje coherente y natural por parte de una máquina. Viendo de forma muy breve la evolución del Natural Language Processing, me gusta dividirlo en 3 etapas. En la primera generación hacemos uso de algoritmos tradicionales de Machine Learning, y los algoritmos para transformar texto a números, es decir, la generación de características es principalmente del orden frecuentista. La combinación de algoritmos como TF-IDF y Support Vector Machine nos permitían clasificar entre documentos. Por ejemplo, podríamos clasificar entre libros deportivos y libros médicos, ya que poseen un vocabulario bastante diferente. Sin embargo, en esta primera generación, clasificar textos cortos era un verdadero desafío. Por ejemplo, una reseña en Amazon donde un usuario escribe me gustó y un segundo usuario escribe no me gustó, tienen la palabra gustó en común, sin embargo, significan cosas muy distintas. En la segunda generación, con el auge de las redes neuronales profundas, llegaron algoritmos como Word2Vec, con lo cual dio inicio a un entendimiento semántico de las palabras. Estos algoritmos proveían embeddings, que los podemos ver como vectores, y tenían propiedades interesantes. Por ejemplo, palabras similares como gato y gatito, en el espacio vectorial que generaban, deberían estar cerca entre sí, haciendo alusión a su similaridad semántica. En esta segunda generación, aplicaciones como el análisis de sentimientos eran más factibles. Así pasamos a la tercera generación, donde se tenían objetivos mucho más ambiciosos, como es la generación y el entendimiento del lenguaje natural. La arquitectura clave para esta tercera generación fue el Transformer, el cual fue fundamental en otras arquitecturas de gran utilidad como BERT y GPT. Ahora pasamos al tema de embeddings, que en la segunda generación lo comentamos, pero veremos a mayor profundidad qué es. Los embeddings son modelos que mediante funciones nos permiten representar objetos como imágenes o audio en vectores. Estos vectores que generan son densos y tienen ciertas propiedades valiosas. A continuación mencionaré algunas que nos serán de interés. La primera de ellas, si 2 palabras son semánticamente similares, entonces deberán estar cercanas en el espacio que el embedding genere. La gráfica que muestro de fondo es aplicando una técnica de reducción de dimensionalidad. Algoritmos como UMAP son muy útiles en este tipo de aplicaciones, ya que como propiedad buscan la preservación de vecindades. Si 2 elementos son vecinos en alta dimensionalidad, se busca que también lo sean en baja dimensionalidad. En este caso, donde las palabras son representadas como vectores de alta dimensionalidad, podemos usar un map para saber si son cercanas entre sí. Y justamente esa es la ilustración que les estoy compartiendo en pantalla. Cada punto representa una palabra. Esa palabra fue transformada con el modelo embedding. Posteriormente fue procesada por el algoritmo UMAP para ser plasmada en la gráfica. Y luego se agruparon según algunas categorías, por ejemplo, ciudades, las cuales podemos ver con los puntos rojos, o partes del cuerpo, que podemos ver en los puntos verdes. En general vemos cómo la función embedding cumple con esta propiedad, que es similaridad semántica. Otra propiedad muy valiosa sería que el modelo fuera inyectivo, es decir, que para palabras diferentes tenga embedding distintos. Otra propiedad importante es la desambiguación contextual. En el español, la polisemia es algo frecuente. Palabras como banco pueden tener más de un significado. De acuerdo al contexto que lo rodea, puede significar una entidad bancaria, un conjunto de animales o un mueble. La continuidad es otra propiedad relevante en este tópico. Esta propiedad nos indica que cambios suaves en las palabras deberán generar cambios suaves en los embeddings. De esta forma podemos garantizar que, por ejemplo, si tenemos mesa, el singular, y mesas, el plural, son semánticamente similares o deberán estar muy cercanos según los embeddings. Por otro lado, también suele haber pequeños cambios en las palabras cuando se usa una conjugación verbal, como en el caso de yo trabajo o yo trabajé, presente contra pasado. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar de la composicionalidad secuencial. Esta propiedad se refiere a la capacidad del modelo para entender el significado de una oración.
donde es más que solo la suma de las palabras, sino también la interacción entre ellas y el orden. Por ejemplo, en el río me baño y me baño en el río tienen significados similares, donde la acción es bañarse y el lugar es el río. En contraste, me río en el baño es completamente diferente, ya que la acción es reírse y el lugar es el baño. Todas estas propiedades son valiosas en la búsqueda de documentos que se realiza en el RAG. Sin embargo, para no perder la costumbre en el aprendizaje automático, es común que exista un trade-off, por ejemplo, el de sesgo y varianza. En este caso, no todas las propiedades son compatibles entre sí, algunas de ellas son excluyentes entre sí. Por ejemplo, la propiedad de continuidad nos dice que pequeños cambios en la palabra deberán generar pequeños cambios en el embedding. En contraste, en ocasiones un pequeño cambio en la palabra cambia completamente el significado. Por ejemplo, libro y libre. Y precisamente de esto habla la distinción semántica. En mi experiencia, la mayoría de los embeddings cumplen más la propiedad de continuidad. Y el problema de la distinción semántica se puede aminorar con procesos como fine-tuning. Algunos de los errores más frecuentes al interpretar los embeddings son los siguientes. El primero de ellos es asumir que los embeddings entienden el significado de las palabras, que los embeddings son universal, es decir, pueden ser utilizados para cualquier aplicación, que no tienen sesgos, que entre mayor sea el número de dimensiones es mejor el rendimiento del embedding. Para ilustrar que los embeddings no tienen entendimiento de las palabras, podemos retomar el ejemplo de hace un momento, donde en esta matriz se muestran algunos ejemplos que simplemente reordenando las palabras, el modelo embedding dice que son muy similares. En la matriz que muestro se utilizó como algoritmo de embedding el modelo Text Embedding Large 3 de OpenAI y como métrica de comparación la similaridad coseno. Para ilustrar que los modelos embedding no son universales, cito dos papers que los evalúan en distintas tareas: clasificación, agrupación, recuperación de documentos, re-ranking, etc. En ambos papers se muestran distintos algoritmos de embedding. Sin embargo, en ninguno de ellos vemos un claro ganador en todos los rubros. La parte de sesgo la abordaremos en otra ocasión. Por otro lado, con respecto al número de dimensiones, tenemos un caso similar al de las redes neuronales profundas. Más parámetros no indican mayor desempeño. Puede significar una ligera guía, sin embargo, no es una verdad absoluta, ya que en Machine Learning en general existe un problema llamado la maldición de la dimensionalidad, la cual genera un gran número de problemas que no abordaré en este video. Pasemos a la sección número 3 de este video, que es Language Model y Large Language Model. Un Language Model o modelo de lenguaje es básicamente un modelo generativo que nos permite generar texto. Internamente puede funcionar como un generador de caracteres, de palabras o de tokens. Pero, ¿cómo funcionan los Language Model? Veamos un ejemplo muy sencillo. Para este modelo generaremos caracteres. Serán letras mayúsculas de la A a la Z e incluiremos el espacio. La tabla del lado izquierdo ilustra la posibilidad de que cada letra aparezca. En este caso, cada letra tiene la misma posibilidad de aparecer. Entonces, la probabilidad de que sea una A o una Z el siguiente carácter que genere va a ser la misma. Si ejecutamos este modelo de lenguaje, obtendremos algo como lo siguiente, lo cual no hace mucho sentido, son simplemente caracteres generados aleatoriamente. Si a este modelo le brindamos información de aprendizaje no supervisado como el libro de Hamlet para que aprenda la frecuencia de cada uno de los caracteres, cambiará la probabilidad de aparición de cada uno de ellos. Esto se muestra en la tabla de la izquierda, donde el carácter espacio es mucho más frecuente que el carácter Z. Este cambio no genera una gran mejora. Sin embargo, podemos ver cómo ahora el espacio es mucho más frecuente en el texto que genera. Si bien ya le brindamos la capacidad de aprendizaje, en esta nueva versión del modelo de lenguaje le agregaremos memoria. Ahora, la probabilidad de aparición de un nuevo carácter dependerá del carácter anterior. En esta ocasión tenemos una tabla de transición, donde se ilustra, por ejemplo, si tenemos una A como carácter anterior, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente carácter sea A también? En este caso será 0%. Sin embargo, la probabilidad de que el siguiente carácter sea una B será 1.53%. Continuamos con la ejecución del modelo de lenguaje. Veremos que nos genera a continuación la letra D. De manera análoga, seguimos generando los caracteres. Al concluir, tenemos un texto como el que se muestra. Si bien está lejos de ser perfecto, podemos percibir que ya hay algunas palabras válidas en el idioma inglés. Veamos el código del Language Model que les acabo de mostrar. El vocabulario es el dominio de caracteres que podemos generar. En este caso serán de la letra A a la Z en mayúsculas, adicionalmente el espacio. Tenemos la función leer texto. La utilizaremos para leer el libro de Hamlet. También tenemos la función entrenar bigrama.
Con esta crearemos la tabla de transiciones. Y por último, la función generar texto. Esta empleará la tabla de transiciones para generar caracteres. Ejecutemos el programa para ver qué sucede. A pesar de que el texto pueda parecer algo aleatorio, tiene ciertas reglas. Por ejemplo, veamos que el espacio es el carácter que más aparece. De igual manera, no aparecen consonantes de forma desproporcionada cercano uno de otro. Si lo volvemos a ejecutar, veremos que el texto que genera será diferente cada vez. Por último, en la parte de abajo veremos el modelo bigrama, es decir, la tabla de transiciones. En la pantalla se muestra cuál es la probabilidad de aparición de cada carácter, dado que tenemos un carácter A. Veamos que la letra A precede con mucha frecuencia a la letra N en contraste con la letra Z. Si cambiamos a la letra D, podemos observar la frecuencia de los caracteres que siguen, donde el más frecuente es el espacio. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de generar carácter por carácter, generáramos palabras? Hice otro código para ilustrar este proceso. La estructura es muy similar. Tenemos las mismas funciones, por ejemplo, leer texto, entrenar bigrama y generar texto. La principal diferencia es que en esta ocasión aprendemos de palabras y no de caracteres. Ejecutemos el programa para ver qué sucede. El texto generado tendrá palabras en inglés válidas. Lo que habrá que validar es si el texto generado es congruente. La tabla de transiciones es más interesante en esta ocasión. De palabras poco frecuentes como la que se muestra, solo tendrá un par de opciones como siguiente palabra a generar. Y palabras muy frecuentes tendrán un gran número de transiciones posibles. Ya que tenemos la idea de que es un modelo de lenguaje, podemos hablar de los modelos de lenguaje grande, que son versiones sofisticadas de esta. Viajamos al 2018 y tomamos en lugar de un libro 7000 libros de distintos géneros. Si realizamos limpieza a esta información y estandarizamos los signos de puntuación y usamos estructura de representación del lenguaje más avanzada como son los tokens, para este caso en particular, tokens especializados que soportan vocabulario no visto antes. Y todo esto lo pasamos por una arquitectura poderosa como es el Transformer, la cual implementa mecanismos de atención, que tiene como consecuencia que los tokens nuevos que se generen no solo se basan en el token anterior, sino en un conjunto de tokens que lo preceden. Todo esto en conjunto fue lo que dio origen a lo que hoy conocemos como Large Language Models. Si están interesados en conocer más acerca de Transformer, les recomiendo seguir a Robert Karpathy, uno de los grandes exponentes de la inteligencia artificial moderna. En uno de sus videos utiliza el Transformers para generar texto tipo Shakespeare. Esto lo hace prediciendo carácter por carácter. En la descripción de nuestro video podrás encontrar el vínculo que te lleva a su curso. Algo que hay que tener muy presente es que lo más importante de GPT no fue generar un language model. Generar texto ya era posible antes de GPT. Tampoco fue la propuesta de la arquitectura Transformer. Esa la había creado Google un año antes. El resultado más importante que obtuvieron fue el crear una arquitectura de propósito, entre comillas, general. Dichas arquitecturas ya se veían desde hace un tiempo en la parte de imágenes. En el paper de GPT muestran cómo esta arquitectura servía para diversos propósitos, agregando solo una o dos capas adicionales para cumplir una tarea en específico. Este multipropósito es lo que nos acerca a los Large Language Model que conocemos hoy en día. Sin embargo, sé que te estarás preguntando, ¿cómo pasamos de algo que genera texto a algo que es capaz de generar preguntas, hacer resúmenes, etcétera? Para ello hay que entender la diferencia entre los LLM básicos y los adaptados a seguir instrucciones. El primero de ellos es un modelo probabilístico, el cual predice la siguiente palabra basada en la información de entrenamiento. Esto es muy útil para completar texto. Por ejemplo, érase una vez, hace mucho tiempo, a lo que el LLM podría completar. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques frondosos, vivía una joven soñadora llamada Elena. Sin embargo, esto podría funcionar no muy bien para contestar preguntas, ya que el modelo de lenguaje simplemente intentaría completar texto, y como se muestra a continuación, podría completarlo con más preguntas. En contraste, los LLM modernos lo que intentan es seguir instrucciones, y emplean técnicas de aprendizaje reforzado con retroalimentación humana para conseguir esto. Este tipo de modelos ya no tienen problemas en contestar preguntas simples como ¿cuál es la capital de Francia? En este notebook que estoy mostrando, le preguntaré cuál es la capital de Francia a GPT-2, el cual es un Large Language Model básico. Le estoy solicitando que me genere 5 secuencias basados en la pregunta que le realizo, y le limito que el texto generado sea de máximo 50 caracteres. Este modelo de lenguaje se limitó a completarnos el texto. Sin embargo, no contestó nuestra pregunta.
Si sigo iterando en las frases que genera, seguramente en alguna tendrá una respuesta correcta. Y es donde podremos utilizar la retroalimentación humana para generar un Large Language Model que siga instrucciones. Claro, es un tanto más complejo que solo eso. En este segundo ejemplo, estoy utilizando un Large Language Model que sí está entrenado para seguir instrucciones. Veamos cómo en esta ocasión sí nos brinda la respuesta correcta. Y fueron esta segunda generación de Large Language Model los que despertaron el gran interés. Permitieron múltiples aplicaciones modernas y crearon nuevas disciplinas como la ingeniería de prompts. La imagen muestra cómo a partir del 2021 se disparó esta tendencia. Ahora sí, llegó el momento de hablar de RAG. Hoy en día existe una gran cantidad de variantes de RAG. Sin embargo, este video está pensado en dar los fundamentos de qué es RAG, algunas de sus limitaciones y cómo funciona. Para ilustrar la problemática que atiende RAG, les comparto esta consulta que le hice a ChatGPT. Hay un cargo en mi cuenta que yo no hice. ¿Quién me puede ayudar? ChatGPT, de acuerdo a la información que tiene, me da algunos pasos comunes para intentar resolver este problema. Sin embargo, ChatGPT carece de contexto para dar una mejor respuesta. Por ejemplo, ¿a qué cuenta me hicieron este cargo? ¿Es un cargo recurrente? ¿Es un cargo a mi tarjeta? ¿A qué banco pertenece? ¿Cuál es el cargo que no reconozco? Y un largo, etcétera. Para continuar con RAG, hablemos muy breve de qué es una base de datos vectorial. Es una base de datos que almacena documentos. Estos están asociados a embeddings y pueden contener metadatos. RAG, por sus siglas en inglés, quiere decir generación aumentada por recuperación. Y explicando este diagrama hará mucho más sentido su nombre. RAG se utiliza comúnmente para generar asistentes virtuales personalizados. En el primer paso recibimos una consulta. Esta consulta pasa por un modelo de embedding y genera un vector. Este se pasa a la base de datos vectorial y se recuperan documentos que tienen similaridad semántica con la consulta. La idea es que estos documentos estén relacionados con la consulta y de alguna forma ayuden a responderla. Para ello, tanto los documentos recuperados como la consulta se pasan a un Large Language Model. Y con un prompt se le indica que basado en los documentos conteste la consulta. Entonces, el Large Language Model que sigue instrucciones genera la respuesta basada en los documentos. Con todo esto, espero que ya quede claro el porqué del nombre. Aterricemos esto a la problemática original que planteé. Supongamos que queremos crear un asistente personalizado bancario, donde la información contenida en la base vectorial se le conoce como base de conocimientos. La información puede provenir de distintos orígenes, de datos estructurados como no estructurados. Por ejemplificar algo, podría venir de preguntas frecuentes, de fichas técnicas, de documentos de productos y servicios completos, etc. La gobernanza de datos en estas soluciones es algo fundamental, por lo cual habrá que vigilar detenidamente qué información se va a alimentar la base de conocimiento. Si bien en general esto podría contestar un gran número de preguntas, existe la posibilidad de que algunas cosas salgan mal. Por ejemplo, si mi base de conocimientos estuviera formada solo por facts, en este caso no recuperó la correcta para dar respuesta a la pregunta. En general, las soluciones de NLP tienen un gran problema con la ambigüedad. Esto se hereda inherentemente de los lenguajes naturales. Por ejemplo, en México hay un gran debate si la quesadilla tiene que llevar queso o puede llevar queso. La RAE hace algunos años respondió a esta problemática. Lo que contestó es que el lenguaje español no está libre de contexto. Es decir, que de acuerdo al lugar geográfico y sociedad que lo practique, puede llevar queso o estrictamente debe llevar queso. Y para poner un ejemplo todavía más extremo, yo radico en Guadalajara y en la ciudad que ofrezco clases en una institución educativa, comúnmente tengo estudiantes de Jalisco, Michoacán y Sinaloa. Y como broma hago el comentario, el examen va a estar bien pelado. La mayoría de mis alumnos se alegran. Sin embargo, algunos otros se frustran, enojan o se quejan. El contenido de mis palabras es el mismo para todos, sin embargo la interpretación es distinta para cada uno de ellos. Así de difícil es tratar con la ambigüedad. Y para hacer esto todavía más interesante, existen distintos tipos de ambigüedad. Por ejemplo, la polisemia es un tipo de ambigüedad léxica, donde las palabras pueden tener distintos significados. También existe la ambigüedad estructural, donde una oración gramaticalmente válida puede tener distintas interpretaciones. Por ejemplo, vimos a Juan con los binoculares. ¿Quién tenía los binoculares? ¿Nosotros o Juan? Esto que mencionó tiene grandes riesgos. La ambigüedad genera principalmente un riesgo de entendimiento, desde la interpretación incorrecta de la consulta hasta el entendimiento de los documentos que se recuperan para dar respuesta. Por otro lado, los modelos de lenguaje corren el riesgo de alucinar, es decir,
dar información inexacta o inventar respuestas. Otro de los riesgos de los cuales me gustaría hablar radica en la parte de recuperación de documentos. Como mencionamos en la sección 2, los embeddings no entienden el lenguaje natural. Para este caso en específico, apuntaré a su deficiente mecanismo de atención. Por lo cual, al agregarle ruido a una petición, como la segunda y la cuarta, puede hacer perder la intención principal, que en una de ellas es cancelar tarjeta de crédito y en la otra cerrar cuenta bancaria. Este problema se puede abordar de múltiples formas. Por ejemplo, a partir de la consulta original, parafrasearla y generar una consulta nueva, o generar consultas complementarias. Posteriormente pasarían al modelo embedding cada una de ellas. Haríamos múltiple recuperación de documentos por cada una de estas consultas y a través de un proceso de selección, como puede ser un re-ranking, obtendríamos o nos quedaríamos con los documentos más relevantes. El resto de los puntos es igual, se lo pasamos al Large Language Model y generamos una respuesta. En este caso que planteamos específicamente, vemos cómo una de las consultas complementarias permitió recuperar la FAQ que brinda respuesta a la consulta original. Otra solución muy común es combinar distintas estrategias de embedding. Por ejemplo, podríamos combinar los vectores generados por el modelo de OpenAI con BM25, que se basa en TF-IDF. Uno tiene la fortaleza de detectar similaridades semánticas correctamente. El otro de identificar palabras clave. Combinando estas fortalezas podemos generar lo que se llama una búsqueda híbrida. Y con un algoritmo de reordenamiento o de fusión de rankings podemos obtener los documentos más relevantes. El RRF Score es una de las métricas más utilizadas para esto. La recuperación de documentos para una generación aumentada está constantemente evolucionando y mejorando. Veamos cómo a partir del 2023 se dispararon el número de variantes y esto sigue en crecimiento aún. Sin más, con esto concluimos esta charla. Si te gustó, dale like y suscríbete. Les estaré trayendo muchos más videos de inteligencia artificial. Agrega en los comentarios qué temas te gustaría que abordáramos. Adicionalmente, aprovecho para invitarlos a la comunidad de ciencia de datos más grande de Guadalajara, llamada Data Lab. Les agrego los enlaces en sus redes sociales en la descripción.